Vamos a hablar, os voy a hablar un tanto de las fuentes de financiación que los proyectos requieren y la filosofía dentro de lo que es una financiación de un proyecto es realmente montar un puzzle con diferentes fuentes de financiación, ya sean públicas, privadas, financieras, por parte de los bancos, por parte de patrocinios. Vamos a ver un desglose sobre cada una de ellas para tomar conciencia de esa existencia y que después realmente podáis aplicar, porque muchas veces tanto en Europa pero en Latinoamérica pensamos siempre en los fondos públicos y nos gusta mucho más ser arropados en una línea más de mecenazgo por parte de los gobiernos que sea realmente una parte más industrial. Y yo creo que tiene que combinar las dos cosas. Y pienso que realmente los países que pasan demasiado un apoyo institucional a los proyectos, le estamos haciendo un flaco favor tanto a los artistas como a los productores. Simplemente porque pienso que nos acomodamos y realmente no es fácil que me den de comer todos los días sin trabajar a que yo tenga que trabajar para ganarme ese pan de todos los días. Es una industria que esté demasiado subvencionada termina matando la creatividad, pero sobre todo termina matando el negocio. Y en mi país, que vengo de España, prácticamente durante 3 décadas, la industria, hasta que llegó la crisis, hasta el 2017, la industria, es decir, los productores vivían más de la producción en sí que de la explotación de las obras que producían. Pero realmente era una situación muy cómoda, donde simplemente armabas la financiación entre diferentes patas, que sobre todo era la pata institucional, Instituto de Cine, la pata televisiva, que es la aportación en derechos de antena por parte de la televisión. Nosotros entendemos por derechos de antena cuando una cadena en Europa te aporta un dinero importante por reservarse unos derechos durante un tiempo largo. En España más o menos está en los 7 años, 10 años. Está en 10 años de una forma ilegal, porque en Europa el límite realmente que una cadena en Europa pueda tener unos derechos no va más allá de los 7 años. Y aquí realmente creo que es una lucha por parte de los países latinoamericanos de involucrar a las televisiones en la producción independiente local. Creo que esa pata televisiva es una de las partes de la financiación que falta. Y hay realmente una indiferencia total por parte de las cadenas, ya sean nacionales, públicas, privadas, de pago, etcétera, realmente al tejido industrial latinoamericano. Entonces eso también es una cosa que se tiene que ir cambiando, involucrar, no sé, todas esas fuentes de financiación que nosotros desde Europa tenemos por parte de las cadenas. Y el país mejor regulado, de nuevo, siempre caemos en el mismo país, que es Francia, donde realmente, para hacernos una idea, el sistema está tan regulado de que las cadenas tienen por ley una obligación de inversión cada año en diferentes tipos de contenidos, ya sea cine de animación, ya sean series de animación, ya sean documentales, etcétera. Tienen todo ese avenida. Y es el mejor sistema que, aparte de la regulación, para hacernos una idea, anualmente por parte de las televisiones en Francia reciben 60 millones de euros. Solo las televisiones. Brutal. ¿Qué? Y yo no voy a entrar ahora en el sistema, se nos queda un poquito de hueco, podemos hablar del sistema francés, pero es un sistema para ver, porque no es tampoco un sistema subvencionado al estilo español o al estilo de ciertos países latinoamericanos, donde simplemente damos subvención. El sistema francés se nutre realmente del éxito de sus obras y de una tasa que tiene a todas las ventanas de explotación, que viene a nutrir realmente a las obras que se producen. A ver si funciona esto. Entonces, la primera reflexión en una financiación es ¿para qué quiero yo financiación? ¿La quiero para mi productora? Y aquí, por ejemplo, de lo que he empezado a oír estos días, pues hay proyectos que se puedan financiar a través del emprendimiento, donde hay mucho más dinero en proyectos de emprendimiento inherentes al cine que una ayuda pública por parte del Instituto de Cine de aquí. Entonces, por ejemplo, ya sería una primera
fórmulas de financiar tu empresa. Entonces, busco financiación para mi empresa, involucro socios financieros en mi empresa. Esa puede ser una primera vía para que esa financiación que caiga en la empresa termine recayendo en los mismos proyectos. Esa es una fórmula. La otra fórmula es buscar financiación para un solo proyecto, para un corto, para un largo, para una serie. Entonces solo busco realmente financiación para el proyecto. Y realmente los socios que se van a involucrar se involucran en el proyecto, no en la empresa. Y ahí es donde entramos en asociaciones, coproducciones, etc. Y la tercera es también que eso en Europa cada día viene más, y de hecho tenemos un sistema de ayudas, que es el programa Media, que es un programa europeo importante. Ellos también tienen un sistema de ayudas, por ejemplo, a desarrollo para proyectos individuales, pero también tienen ayuda a desarrollo para varios proyectos a la vez. Entonces una empresa puede solicitar esa ayuda a 3 proyectos como mínimo y puede recibir aproximadamente unos 180 a 200.000 euros solo para desarrollo para esos proyectos. ¿Okay? Segundo, cuando yo busco financiación, ¿para qué tipo de mercado va a terminar mi obra? Porque también la financiación va acorde con el mercado que yo quiero abarcar. Si es un mercado local solo para Ecuador, pues me quedo posiblemente una financiación mucho más limitada. Pero si lo quiero salir al mercado internacional, y la animación es el contenido que mejor viaja a nivel mundial, ya lo comenté ayer, no tenemos realmente barreras culturales detrás de esto. Entonces, en este aspecto, trabajo para un mercado local, y ahí vemos que conforme yo estoy trabajando para un mercado local, para un mercado panorregional, que puede ser Latinoamérica, o para un mercado mucho más internacional, vemos que los presupuestos, cuanto más quiera yo alcanzar esos mercados, están subiendo, y suben. ¿Okay? Y suben un poco a lo que yo hablaba ayer, donde si voy con presupuestos bajos, no son creíbles. Entonces, a partir de ahí, si quiero ser un jugador dentro de un mercado internacional, debo dimensionar mejor los proyectos y buscar una financiación mucho más ambiciosa que solamente limitarnos a sota, caballo y rey, sobre todo la ayuda pública. ¿Okay? Y si yo realmente voy a ir a un mercado internacional, y sobre todo de Estados Unidos, entonces yo diría que el mercado internacional está ahí, el mercado de Estados Unidos casi no está. Es como un espejismo para muchos productores. Y no es un mercado fácil, que aunque hablen que Estados Unidos es ese libre comercio, esa libertad de todo, ese neoliberalismo a ultranza, hay un proteccionismo brutal en Estados Unidos, donde a ellos no les gusta que nosotros vayamos allí. Y uno de los mejores ejemplos es cuando una película funciona en Latinoamérica, en Europa, y hace un taquillazo de la hostia, lo suyo sería que el distribuidor tomara esa película, llevara al mercado de Estados Unidos y la metiera en su circuito. No digo que sea el nationwide, porque el nationwide de Estados Unidos es estrenar con 3.000 a 7.000 copias, con una inversión de 30 a 50 millones de dólares, que ese es el fondo español de cine. Solamente la campaña de una película en Estados Unidos, para todo Estados Unidos, es el fondo del cine español directamente, ¿okay? Para ver que seguimos en cuarta regional B, nosotros también los españolitos. Entonces, no mirar tanto a ese mundo de Estados Unidos, porque es muy cerrado, y sobre todo a nivel de explotación cinematográfica. Sí se ha abierto bastante, y sobre todo a principios del 2000 se empezó a abrir a otros contenidos, como la serie de animación europea ha entrado cada vez más en Estados Unidos, pero también por un cambio que ha habido, donde realmente lo que antes los network americanos apostaban muchísimo en animación y pagaban de 200 a 300.000 dólares por capítulo, de media hora en aquel entonces, eso se ha ido cayendo, porque realmente la producción independiente yankee ha muerto, solamente está en las manos de las medias. Entonces, es un terreno muy difícil, y donde quizás entres más por el aspecto artístico que por aspecto económico, ¿no? Entonces, bueno, sí tenemos nichos de mercado, como hablaba ayer, en Estados Unidos. Entonces vamos a hacer un desglose del tipo de fuentes de financiación que nos podemos encontrar en un mercado local, interregional o nacional. Entonces, está el dinero blando, yo lo llamo el dinero blando, el dinero gratuito, es dinero
que te dan y no te piden mucho a cambio. Entonces ahí tenemos un volumen de dinero blando al que acceder, que van desde los fondos públicos a través de varios organismos, como puede ser Instituto de la Cultura, o Instituto de Cine, o Ministerio de Cultura, en fin, lo que sea inherente a la cultura, lo que sea inherente a la industria, lo que sea inherente a la tecnología. Y es a nosotros como productores saber qué es lo que hay realmente en mi país, siempre empezando de mi país y siempre empezando de lo sencillo, lo complejo. ¿Qué hay en mi país? Y ayer empezamos a hacer un pequeño ejercicio sobre esto, y creo que Arturo nos va a ayudar a rematar el ejercicio de ayer, ¿no? Y ahí veremos un tanto lo que tenemos en Ecuador para ver qué puedo yo buscar alrededor. Y a partir de ahí, ahora se extrae una plantilla donde empiezo a hacer un estudio comparativo. Es decir, ¿qué tenemos al lado de Colombia? Somos vecinos de Colombia. ¿Cómo es el sistema financiero en Colombia? ¿Qué hay en Colombia? ¿Hay ayudas públicas? ¿Hay televisión? ¿Hay desgravaciones fiscales? ¿Qué hay en Colombia? Y ahí voy ya viendo y aprendiendo qué fuentes de financiación puede haber para asociarme o coproducir con Colombia. Pues los fondos públicos están ahí, las cadenas públicas están ahí y debería ser sus obligaciones hacia la producción local, porque yo a un momento dado, si estoy hablando de una cadena privada, es privada, tiene la libertad de hacer lo que le dé la gana, dentro de la ley. Pues si no quieren apoyar una local, pues no la apoyen en un mundo no tan regulado como el francés, porque en francés sí obligan al sector privado a una serie de obligaciones a invertir en producción, ya sea la cadena de pago Canal Plus, que durante años ha estado financiando prácticamente el 25% del cine francés, que son 280 películas al año. ¿Okay? Después tenemos fondos supranacionales. Y aquí pues tenemos un fondillo, le llamo yo, que es Ibermedia. No es un fondo supranacional al estilo, no sé, el programa media que tenemos nosotros en Europa, o el programa Euroimage, que es otro programa cinematográfico que hay en Europa, que no es una subvención a fondo perdido, pero es una ayuda reembolsable si la película termina generando beneficios. ¿Okay? Entonces también tenemos esos fondos supranacionales, y aquí quizás Ibermedia debería ser fomentado mucho más de cara al futuro de lo que está ahora, y aparte que es un fondo muy competitivo. No sé si aquí alguien ha logrado algo de Ibermedia. Arturo. Entonces es súper competitivo porque no es tanto el fondo, y después hay todo Latinoamérica, incluida España, estamos todos también luchando por esto, y después los montos no son tampoco demasiado ambiciosos, ni en desarrollo ni en producción, si queremos ir a un mercado internacional. Después tenemos todo lo que son los fondos regionales, y en Europa tenemos, tanto en España, tenemos un sistema de regiones autonómicas. En Alemania tenemos un sistema de Länder, en Francia tenemos también un sistema de regiones, donde las propias regiones también son financieros de proyectos y donde simplemente buscan fomentar una industria local. Entonces es una forma de atraer industria, y ahí ya hablaremos mañana de las diferentes políticas de ayuda, pero lo que están buscando sobre todo es que yo pongo un dinero y tú vienes a crear realmente una industria, a generar puestos de trabajo y a diversificar un tanto lo que yo puedo tener en mi región, ¿no? Entonces también esos fondos, desde lo que un poco el mensaje que quiero pasar después de esto es que veis que es realmente un puzzle que estoy montando de diferentes fuentes. Después tenemos todo lo que es el tax credit, tax shelter. Tax credit son desgravaciones fiscales. Y en ese aspecto son consideradas también como subvenciones, porque son simplemente dinero que en vez de ir al erario público termina yendo a la producción. Entonces también tenemos desgravaciones fiscales, y quizás aquí en Ecuador pues podrían empezar a ver ese tipo de desgravaciones fiscales que la tienen en el país. Pienso que de esta presentación, que no la daré toda, tengo varios casos de estudios, que está Francia y está Brasil, y veremos que en Brasil, pues creo que es uno de los países con sus más y sus menos, pero sí tienen a un momento dado varios tipos de fuentes de financiación interesantes, donde uno, Petrobras financia el cine. Dos, le han puesto también unas regulaciones a las cadenas extranjeras que operan en Brasil, de tener una obligación de invertir en contenido brasileño y emitir contenido brasileño.
Y así también os desgloso el sistema brasileño para un momento dado levantar algunas ideas sobre esto. Entonces también todos los tax shelter, y tax shelter es simplemente tener un país donde el aspecto impositivo es casi ridículo, como podemos tener nosotros en Europa. Luxemburgo. Luxemburgo pues prácticamente no paga impuestos. De países también que tienen como un paraíso fiscal donde no se tributa, no sé, como nosotros en España, un 30% como empresa, un 35%. Entonces ahí también pues tenemos también apoyos a la amortización y lo que es también todo el tema de desgravaciones fiscales, que nosotros en España pues ya vemos el efecto tractor que hay cuando un gobierno cambia la regulación y pone una desgravación fiscal. Para ello nosotros tenemos 2 regiones autonómicas cuya desgravación fiscal sube hasta el 45%. Es decir, si hay un dinero que llega, tú te vas a desgravar un 45% que va a ir realmente a la provincia. Y Canarias es ahora un efecto tractor que incluso está drenando empresas de la península hacia allá por el beneficio fiscal. Y eso es lo que atrae también, y hay esos beneficios fiscales que pueden ser para la industria local, pero también son beneficios fiscales para el que viene realmente a producir aquí en Ecuador, o Ecuador no, porque no lo tenemos, pero como ejemplo, yo vengo aquí a Ecuador, pero si yo me voy aquí al país de Óscar, a Colombia, pues yo puedo desgravarme, creo que es un 40% si yo voy a fabricar animación directamente con una empresa colombiana. Entonces, eso hace que, hemos visto que Colombia en 10 años, de ser nadie, empiece a ser alguien. 2, después tenemos todo lo que es la participación privada. Yo diría que nuestro sector no es un sector muy atractivo para el sector privado, o sobre todo para la inversión privada, porque somos un sector de medio-largo plazo. Entonces, el inversor lo que busca ante todo es un beneficio inmediato. Él quiere que su dinero no duerma y esté generando mucha plata, mucho retorno. Y como hemos visto, pues nosotros desde que empezamos a tener una idea, la desarrollamos un año, la financiamos otro año, la producimos otros 2 años y la empezamos a llevar al mercado, son 5 años. ¿Quién de la sala es capaz de meter una plata en un proyecto mío que no verá algo si lo ve dentro de 5 años? ¿Tengo un efecto llamada? No es muy atractivo. Es algo que sea, y lo hemos visto en fenómenos en ciertos países, donde realmente pues al ricachón que le sobra un montón de dinero, que no sabe qué hacer, y además fabrica una cosa que no le trae ninguna notoriedad, pues lo mismo le gusta entrar en un sector donde le da una cierta notoriedad, lleva a su mujer al preestreno, se pone moreno bajo los focos, y esa es su contrapartida del $1 millón que te da. Y ese $1 millón es un cafetín, un tinto que se ha tomado, punto. Pero él, a un momento dado, tiene esa recognición. Y yo creo que hay que ir también por esa vía. No se trata de engañar a nadie, pero simplemente darle la contrapartida que busca. Y ese señor que está forrado y tiene un dinero importante, no quiere generar más dinero, lo que quiere es tener una mínima notoriedad. Y eso también podemos encontrar inversores en ese aspecto, y en España se han dado casos de este calibre. Después tenemos lo que se llama el business angel y capital riesgo, que eso es donde realmente nosotros casi no tenemos cabida. Más cabida tienen los videojuegos en esto, que son más inmediatos que los nuestros, ¿no? Pero business angels son simplemente inversores que van buscando proyectos donde invertir, pero sobre todo desde el inicio, que es un poco una inversión en la etapa de desarrollo, y que a un momento dado, conforme va creciendo el proyecto, pueden seguir ellos o puede entrar un capital riesgo. Pero ese tipo de negocio está más en el juego de